soy de izquierda, yo no soy caviar. Que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar. Que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. A ver, gente, en este programa sí les adelanto que no voy a hablar de Curwen. Voy a hablar de Curwen mañana en mi propio canal, pero les adelanto una cosa, porque yo sé que lo que ustedes quieren es sangre, ¿no? Quieren que yo vea el cadáver de Curwen ahí tirado y le orine encima y lo escupa y me ría. Y no es en realidad lo que pienso hacer, ¿no? No pienso burlarme de la desgracia de Curwen, que merecido se lo tendrá, ya cada uno sacará su propia conclusión. Pero no voy a hacer eso, ¿no? Proverbios 24:17 dice: no te alegres de la caída de tu enemigo, no sea que el Señor lo vea y revierta su furia contra ti. Lo que voy a hablar, y lo digo muy rápidamente, es un enfoque más bien constructivo, porque hay muchos hombres que yo sé que me siguen, el 75% de mi público es masculino, algunos son más chibolos, otros no tanto. Y la idea es que no caigan en cosas como las que le ha pasado a este sujeto, ¿no? Porque su error no fue dejar que su flaca vaya a una fiesta. El error de Curwen lo cometió cuando escogió a esa chica como pareja. Porque las mujeres, así como tienen estándares, y está bien que los tengan, no le gustan los hombres conformistas, mediocres, flojos, ¿no? Vagos. Está bien que tengan sus estándares. Los hombres también tienen que tener estándares, señores. Y de eso es lo que voy a hablar mañana, una pequeña sección Temach, si quieren, haré mañana en mi programa. Pero por ahora no vamos a tocar ese tema, sino que vamos a ir con un invitado, que es José Luis Gil. Ustedes ya los conocen. Fue agente del GEIN, del Grupo Especial de Inteligencia, encargado de capturar a varios líderes terroristas y, cómo no, al propio Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Vamos a hablar de diferentes cuestiones, evidentemente de la seguridad ciudadana, que es un tema picante ahora. Hemos visto todos por las redes sociales lamentables escenas de atentados, ¿no? Donde choferes han perdido la vida, porque es una realidad que sigue ocurriendo, ¿no? Así que vamos a profundizar un poco de ese tema, entre más cosas de la coyuntura, ¿ok? Así que estamos acá con José Luis. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, gracias. Un gusto, Gracias por la como invitación. siempre, un amigo de la casa acá, José Luis Gil. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo vas? ¿Cómo es todo? Aquí mirando el escenario, mirando las pullas políticas, ¿no? Cómo se han dedicado más a pelear que a legislar. En el caso de los congresistas. Todos lados, por todos lados. Por todos lados, ¿no? Sí. Por todos lados. Sí, Así que los congresistas. seguiremos observando, todavía tenemos 15 días. Ese es el tema, ¿no? Está recién todo muy comenzando. fresquito y han empezado, pero con la pierna en alto todos, ¿no? Todos tienen sus piernas en alto, se les ven sus fustanes, a todos igual. Esperemos que eso mejore. Bueno, hemos visto, como lo comentaba hace un ratito, supongo que lo habrás visto por ahí, atentados que han sufrido algunos choferes de empresas de transporte, ¿no? Una realidad que sigue pasando. Y muchos le echan la culpa a Keiko Fujimori, ¿no? Porque no puede resolver esa situación en 15 días. Como vista general, ¿qué te parece esa situación? A ver, la situación es lamentable. Nosotros hemos venido advirtiendo desde hace buen tiempo, hace 4 o 5 años, que la evolución de la criminalidad está en pleno proceso. O sea, estamos en subida. Es más, hemos dicho que esta evolución de la criminalidad es tan monstruosa, sui generis, única en el mundo, porque es el único país en el mundo que tiene más de 16 a 18 organizaciones criminales transnacionales operando en el país, fácilmente demostrable. O sea, no tenemos la situación de 1980 y aquí tu pregunta trae varias reflexiones que hay que hacer, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿ya? En la década del 80
aparte que surgió el fenómeno del terrorismo y un grupo de policías hacían su trabajo, ¿no? El GEIN, por ejemplo, con 82 hombres, ¿no es cierto? La mayor parte eran cooperativos, 82, terminó con una organización inmensa, muy bien. Pero también surgió el secuestro. ¿Sabes cuántos secuestros había en ese tiempo? Los famosos secuestradores que ahora están cumpliendo sus condenas. No eran más de 200. No eran más de 200. Muy bien. Secuestros por fuera de la acción del MRTA. Secuestros por fuera, o sea, Crimen común, digamos. Crimen común, el crimen de los asesinos de aquella época, ¿no? Que finalmente, o sea, los secuestraban, les cobraban y bueno. Pero en este momento, la Policía Nacional ha capturado aproximadamente 4.600 criminales, la mayoría son venezolanos que están presos, de las cuales el 95% son por delitos graves. O sea, te estoy hablando de los 200 secuestradores, y ese es un número bastante alto, de la década del 80 versus lo que tenemos hoy. Una locura. Mira, ve, en este momento hay más o menos 380.000 personas con requisitoria, Wow. de las cuales el 40%, o sea, 152.000 aproximadamente, son por delitos graves, por delitos de homicidio, por delitos violentos. Quiere decir, la diferencia entre el fenómeno criminal de hoy con la de 1980 es abismal. La cantidad de criminales. La cantidad de criminales no solamente son venezolanos, son de todas las nacionalidades. Y no solamente han venido a cometer pequeños delitos, sino a tomar el control de las llamadas plazas criminales. O sea, hay, venezolanos, colombianos, mexicanos, brasileños tratando de tomar la minería ilegal en el Perú. Claro. Van a haber disputas y se van a matar entre ellos. Y así, es decir, lo que tenemos hoy, la monstruosidad del fenómeno que tenemos hoy, tiene que ser comprendido por el Estado y comprendido por los ciudadanos. El esfuerzo que se está haciendo con más o menos la misma gente. O sea, no hemos avanzado en el mismo porcentaje que teníamos policías en la década del 80. No hemos avanzado en eso. O sea, las policías se han incrementado en 10.000, ya, pero los criminales se han incrementado exponencialmente en 1.000, 2.000, 3.000%. Hay un déficit, ¿no? En cantidad, pero considerable. Hay una falta considerable, ¿no? Pero eso no significa que la policía no está haciendo su trabajo, ¿ah? O sea, todos los días hay capturas, todos los días hay detenciones. Hoy están trabajando con el FBI, pero no se nota. Sí, pues, no se nota. ¿Por qué? Porque es inmenso. Porque el fenómeno es inmenso. Y eso la gente tiene que saberlo. O sea, no solamente creo yo que es fácil decirle, la policía no quiere, Arriola, hay que sacarlo a la Arriola, como si eso, mágicamente, sacándolo a Arriola mañana con una varita mágica, ya entonces ya terminó todo. A grandes rasgos, ¿qué te parece la gestión de Arriola? ¿Cómo lo calificarías? La gestión es técnica, es buena. Él es un profesional en inteligencia, en operaciones. Tiene historia, tiene hechos concretos contra el terrorismo, contra el crimen organizado, hasta hoy. Pero el mal humor de la gente y el asusamiento político, ojalá que exista la palabra asusamiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quieren hacer? Que les entreguen en bandeja de plata la cabeza de Óscar Arriola porque no capturó a Cerrón. Oye, tenemos 380.000 requisitoriados, de las cuales 152.000 son por delitos graves. O sea, y es más, o sea, ya lo soltaron a Cerrón. Ya. ¿Pero lo soltaron por causa policial? Ya lo soltaron. No, es un tema totalmente legal, ¿no? O sea, ¿es más importante Cerrón que todos estos 152.000 criminales que están requisitoriados? No. Entonces tenemos,
¿Por qué? Porque la izquierda o un grupo de gente, de los que yo lo llamo los neocojudignos de derecha, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quieren? Hacer creer que Óscar Arriola es el responsable de todo. Eso no es cierto, todos somos responsables. ¿Quieres que hayamos algunos responsables? Porque yo también puedo decir, ¿este programa acaso da medidas educativas de cómo evitar un secuestro como parte de la sociedad organizada? También eres responsable, entonces que te voten de acá. Ya, que cambien de Rejuteco porque ustedes no han contribuido. Imagínate, pedir la cabeza del comandante general de la policía, entonces también que se la pidan, como ha dicho el doctor Abanto, al comandante general del ejército, al comandante general de la Marina y de la Fuerza Aérea, porque todas las fuerzas son responsables. Ah, no, solo el de la policía. ¿Verdad? ¿Solo la policía es responsable? No, y también dónde dejamos y eso es algo que yo siempre he recalcado, ¿no? La labor lamentable que han hecho en la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿no? Ya pues, o sea, y de la otra parte del análisis. Claro, ¿no? El INPE, ¿no? O sea, la otra parte del análisis. Hay mucho Entonces, hay mucho trabajo que la gente no conoce. Hay mucho asusador, por supuesto. Hay mucho ignorante en este tema. Y yo cuando he tenido que criticar a un comandante general lo he hecho. Cuando he tenido que criticar a un ministro lo he hecho. Pero hoy no es que no haya que criticarles. Lo que hay que hacer ahora es fortalecer la institucionalidad. No regalarle en bandeja de plata a Vladimir Cerrón la cabeza de Óscar Arriola. Claro, eso es lo que quieren, ¿no? Eso es lo que quieren. ¿Qué te parece la designación del general Astudillo como ministro del Interior? A ver, el gobierno tiene derecho a designar a las personas que crean. Me parece que su experiencia en operaciones, pero además su experiencia en el relacionamiento con la cultura organizacional de la policía. Él trabaja muchos años con la policía, muchos años. Sabe cuáles son las características, las capacidades, las habilidades de los policías, ¿no? Entonces, es digamos, una apuesta del Estado, de la Presidente. No lo voy a criticar. A mi gusto habría sido mejor un civil, ¿no? Porque hay muchos enconos también, ¿no? O sea, que los ex-PIB con los ex guardias civiles y los republicanos y los militares, entonces... ¿Qué te hubiese parecido de repente que trabajó contigo, pues, ¿no? El general Miyashiro? Sí, bueno, él tiene ahora otra tarea, ¿no? Creo que no ha sido considerado para el Ministerio Interior, tiene una tarea parlamentaria, siempre ha estado por ahí, pero hay gente de alto nivel, de muy buen nivel, incluso civiles, ¿no? Que conocen la problemática, que habrían podido ser ministros, pero está el ministro Astudillo, hay que apoyar esa gestión, ¿no? Y por los hechos los vas a conocer. O sea, dentro de 2 o 3 meses, cuando la cosa no funcione, ya lo vamos a poder cuestionar y decir, oiga, ¿y su estrategia? Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque hay gente y a mí me parece irracional, yo lo dije desde el primer momento, que está exigiendo resultados a 15 días de gestión, que a mí me parece, pues, nadie en ningún país, en ningún momento de la historia va a poder dar resultados tan rápido, en mi opinión, ¿no? Sí. Y no, a ver, yo lamentablemente tengo un concepto sobre sobre este fenómeno, como he dicho, y lo sostengo, monstruoso, sui generis, único en el mundo, más peligroso, más letal que Sendero Luminoso y el MRTA juntos en la década del 80. Mira lo que he dicho, es bien grave lo que digo. ¿Y por qué más peligroso, más letal que Sendero Luminoso y el MRTA juntos? ¿Por qué? Porque estas organizaciones terroristas le declararon la guerra al Estado peruano. El Estado peruano era su enemigo. Ya, este fenómeno criminal, que tiene muchas organizaciones criminales internacionales, le han declarado la guerra al Perú, donde las víctimas ya no son militares y policías, o jueces y fiscales, civiles, o dirigentes populares. Son cualquier civil, niños, ancianos, trabajadores, vendedores ambulantes, mototaxistas. Todos somos un blanco objetivo en este momento. Entonces, esa magnitud de fenómeno no solo requiere una respuesta policíaca, requiere una estrategia integral del Estado peruano.
Y creo que también el hecho de, a ver, las organizaciones terroristas contra las que se enfrentaron ustedes en los 80s, 90s eran organizaciones muy jerárquicas, ¿no? Y que dependían mucho de los liderazgos. En este caso, estas organizaciones que son múltiples, cortas una cabeza y automáticamente ese vacío de poder se llena por el que está abajo, que al contrario celebra porque ya tiene ahora se vuelve cabecilla, ¿no? Entonces vas cortando cabezas y se reemplazan automáticamente, ¿no? Así Creo que es es. más complejo en ese sentido. Mucho más complejo porque si creemos de que golpeando 2 o 3 cabecillas ya se acaba el tema, estamos equivocados. Por ahí no va el problema. Hay que enfrentarlo con otras estrategias que yo espero que el gobierno tenga la idea de cómo hacerlo, ¿no? Y no va a ser fácil porque estamos enfrentando, y lo he dicho en algún momento, a una cultura criminal en la que la gente ya actúa casi default. O sea, así es. O sea, se muere uno, subo yo. O sea, no hay una cadena de mando, una cadena logística de la cual dependo, que me da las directrices. Simplemente soy un criminal que viene de otro país, pertenezco a una organización, desarrollo mis actividades, si muero va a subir el siguiente, si ese muere va a subir el siguiente. O sea, es un fenómeno criminal, es un fenómeno inmenso, ¿no? Sí, es que complejo, mucha gente no lo están mirando de esa forma. El ¿no? más matón es el que toma el poder, pues básicamente. ¿Cuáles consideras que son los desafíos que afronta el Servicio de Inteligencia peruano actualmente, los principales? Yo creo que el principal desafío, y esto sí va a incomodarle a mucha gente de inteligencia, ¿no? Es que necesitamos hacer, bajo las circunstancias, una auditoría del sistema de inteligencia. Ajá. ¿Por qué? ¿Cuántos agentes de inteligencia del Estado peruano, entre policías, militares, navales, Fuerza Aérea, cuántos en este momento existen que estén abocados directamente al principal problema que es la criminalidad? No, es que no me corresponde, yo veo otros temas. Seguramente. Pero la inteligencia nacional tiene que hacer una auditoría y saber cuánta gente está haciendo ese trabajo. ¿Tú crees, por ejemplo, que organizaciones terroristas como Hamas, y esta organización QUT, que tiene agentes en todas partes del mundo, no sabe cuántos agentes tiene? Todos tenemos que saber cuántos agentes tenemos. Entonces, el principal desafío es que la inteligencia haga un acto introspectivo de mirarse por dentro y decir, caramba, de todo mi cuerpo estoy usando solo 3 dedos. No estoy usando la musculatura de mis brazos derecho, izquierdo, ni mis bíceps, ni mis tríceps, ni mis piernas. O sea, tenemos que saber qué estamos utilizando, cuánto de nuestro poder en inteligencia estamos utilizando. Eso es lo primero. Lo segundo es comprender el fenómeno y lograr que el gobierno, que no tiene por qué saberlo, salvo por razones políticas, comprenda que el fenómeno va mucho más allá de las propias fuerzas, ¿no? O sea, hay desafíos ahí. O sea, si no se hace eso, cualquier cosa que yo te diga es puro cuento, te estoy toqueando. Claro. Digamos que ese Claro. debería ser el punto de partida, ¿no? Para tu programa, ¿no? Para tu programa, para que la gente diga, dijo tal cosa. No. Si no se hace eso primero, cualquier cosa que haga, sí, que salgan en la madrugada, que busquen, ya eso es falso. No va a suceder. ¿Por qué? Porque no sabes cuántos tienes. Claro. No sabes con cuántos cuentas, ni cuáles son sus fortalezas para poder atacar al crimen, ni siquiera la estrategia de cómo hacerlo, ¿no? ¿Consideras, por ejemplo, que aplicar alguna especie de GEIN o GEIN, pequeños grupos GEIN descentralizados, algo podría ayudar eventualmente? ¿O? Sí, yo sí creo que hay que aplicar el espíritu de algunos proyectos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Bukele, ¿no es cierto? El espíritu de lo que ha hecho Bukele, más allá de los cuestionamientos en temas humanitarios o lo que fuera, ¿cuál es el espíritu o la filosofía del plan Bukele? Desincentivar el crimen. Uh-huh. Nadie coge sus maletas desde el Perú o de cualquier otra parte del mundo felices para ir a chorear
o ir a asaltar o a matar a El Salvador. Claro. Ni hoy a los Estados Unidos. Ujú. O sea, no hay incentivo para ir a cometer un crimen. Entonces son gobiernos potentes. Ese es el concepto que hay que tener. Y el tema del GEIN, coger el concepto estratégico. ¿Cuál fue el concepto estratégico del GEIN? Agentes de inteligencia 24/7. No puedes irte a las 12 o 3 de la tarde porque ya mañana comienza otro turno. Claro. ¿No es cierto? Y gente con pensamiento estratégico. Si tú pones un agente de inteligencia a dirigir una operación con pensamiento táctico, tendrás golpes rápidos. Pero si pones a alguien con pensamiento estratégico, vas a tener grandes operaciones que causan una eficacia como la que pasó con Abimael Guzmán. El golpe que se le dio fue único, certero y terminó con el problema en aquel tiempo. Claro. Esa es la tendencia, tener oficiales, gente de inteligencia con pensamiento estratégico. De acuerdo. Era investigar para capturar, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, ya hablamos qué medidas debería tomar las direcciones de inteligencia. Tú me has dicho lo primero sería pues hacer como un inventario, Como ¿no? una Para auditoría de una los agentes. ¿Cuántos auditoría, ¿no? agentes tengo? ¿Cuántos tengo? Sí, tengo 10.000, pero de esos 10.000, ¿cuántos están haciendo operaciones? No, solo 200. Ya, pues, ¿no? Si tuvieses que hablar de, digamos, 3 decisiones, esa, digamos, sería una, ¿no? 2 decisiones más así estratégicas en los primeros 100 días de mandato, qué otro par de cosas sugerirías? Bueno, los quick wins, ¿no? Creo que la presidenta tiene que hacer, o el gobierno tiene que hacer una inversión histórica en inteligencia, ¿no? Ajá. Porque, por ¿Tienes idea ejemplo, cuál es el presupuesto que se maneja ahora para a ver, inteligencia? mira, en El Salvador, cuando el presidente Bukele entró al gobierno, en un país con 6 millones de personas Ujú. y con un fenómeno criminal, Claro. le metió 2.500 millones de dólares en el acto. Ya. Nosotros, con un país de 34 millones de personas, no 6, sino 34, con más de 20 organizaciones criminales transnacionales, solo le damos 350 millones de soles al año al Ministerio del Interior. A ver, ¿cuánto es eso? 100 millones de dólares versus los 2.500 millones de dólares que dio Bukele, por lo cual construyó cárceles, equipó en absoluto a la inteligencia con la tecnología de punta, no cosas pequeñas. Estamos viendo al comandante general de la policía agradeciendo que se le están dando algunos drones, que se le están dando tecnología. Él tendría ya que estar administrando toda esa inversión histórica en inteligencia. Y eso sí depende del Ejecutivo, ¿no? Eso depende del Ejecutivo, O sea, por depende supuesto. del ¿no? Ejecutivo, es decisión política, creo yo, de acuerdo, ¿no? O sea, dada la gravedad, tendría que haber un shock, como se dice, ¿no? Así De es, inversión es un shock de inversión en inteligencia. histórica en inteligencia. Necesitamos, o sea, la respuesta del Estado tiene que estar a la medida del fenómeno, claro, siempre y cuando el gobierno conozca las dimensiones del fenómeno. Porque si desconoce las dimensiones del fenómeno, Las ciegas. va a creer que con 4 patrulleros más resolvemos el tema. Que cambiando al comandante general ya está todo resuelto. Por eso, la dimensión del fenómeno lo tiene que comprar, lo tiene que mentalizar el gobierno. Cuando ellos tengan clara la dimensión, entonces claras serán sus decisiones. En la misma medida estratégicas serán sus decisiones. Si no, vamos a tener decisiones tácticas siempre, ¿no? De acuerdo. En cuanto al Braem, ¿no? ¿Cuál se debería rediseñar la estrategia, tú crees, militar que se está aplicando ahí o cómo debería enfocarse este tema? Alguna vez alguien me preguntó sobre esto y me dijo, pero si es tan fácil meterse al BRAE, bombardear y sacarlos a los que están ahí. Bueno, eso es tan fácil dentro de una dictadura. Pero en una democracia, ¿no es cierto?, las fuerzas de seguridad tienen que ser muy cuidadosas porque los territorios tienen civiles. Sí, Y tenemos que ser cuidadosos.
Y la buena noticia es que el 100% del territorio que ocupó por años los terroristas del BRAE, hoy solo están en el 20% tal vez, y reduciéndose. O sea, las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional y sus operaciones han ido reduciendo su espacio de influencia, ¿no? Y están ahogados, están encerrados, están encarcelados en la selva, ¿no? Entonces, falta algún tiempo, tiene que pasar un tiempo, pero no podemos permitirnos en este momento ir, roquetear y matar a la gente, pensando que con eso vamos a acabar el fenómeno, ¿no? Creo que la inteligencia estratégica de alguna forma está funcionando ahí, y el general Astudillo ha sido parte de esa estrategia. Es el responsable de haber reducido los territorios controlados por Sendero Luminoso en el BRAE, ¿no? Entonces, eso es un avance. ¿Falta? Sí, falta, pero hay que ir piano a piano, ¿no? Sí, claro, y el hecho, como tú digas, que estén prácticamente sitiados o con un control territorial muy acotado, a diferencia de lo que era antes, creo que también es una cuestión, ¿no?, de decisión política e ir con inteligencia a darles el puntillazo final, ¿no? Ya, a ver, lo que yo he notado en este nuevo gobierno, que existen los dos elementos fundamentales para poder enfrentar cualquier fenómeno: la voluntad y la decisión política. Un presidente puede tomar la decisión política, pero sus actos dicen que no tiene voluntad. Ajá. Un presidente puede tener la voluntad de enfrentar el crimen o el terrorismo, pero no toma las decisiones, ¿verdad? Entonces, esta voluntad y decisión políticas por lo menos han sido expresadas por la Presidente, y por lo menos hemos visto que está tomando algunas acciones. Tenemos que esperar los resultados. ¿Fueron correctos o no? O sea, y no es que ha sido correcto o incorrecto la voluntad y la decisión política, sino la capacidad de ejecución. Claro, si tienes un ministro, no voy a decir que sea este el caso, que dice, no, pero podemos cometer un error, mejor no lo hagamos, hagámoslo así o por allá, no está cumpliendo con la decisión política, ¿no es cierto? Está siendo muy cauto, extremadamente cauto, que perjudica a la población. Entonces, la decisión política no se está cumpliendo. Hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, en los mandos medios, entre el presidente y la ejecución, tienen que tener conciencia de que ya hay voluntad y decisión política de arriba y tengo que ejecutar. Claro. Dentro del marco de la ley. Y no hay que tener miedo. O sea, hay que avanzar, ¿no? Claro, yo sí en ese sentido soy consciente que esto recién está comenzando y hay que ver resultados, pero también creo que la Presidenta tiene que estar muy atenta, porque si efectivamente no se cumple lo que dispone desde arriba, tiene que ajustar tuercas de inmediato. De todas ¿no? maneras. Y ahí sí vamos a ver el talante, el señorío que pueda tener, la fuerza que pueda tener cuando tome una decisión radical, ¿no es cierto? Pero no a los 15 días, no cuando la grita de la calle, cuando la oclocracia comienza a hacer su chamba. Sí. No, no es correcto, no es conveniente para un gobernante, por lo menos patear traseros hoy, cuando esa gente le ha dado al Perú y le sigue dando al Perú, como es Óscar Arriola, ¿no es cierto?, todo su tiempo y todo su trabajo, ¿no? Hablamos hace un ratito de Sendero, del BRAE, en la parte que tiene que ver con los militantes que están ahí en la selva y todo, ¿no? Pero hay una parte también político-ideológica, ¿no? Hay mucha gente que sostiene que se le derrotó militarmente a Sendero Luminoso, pero no se le derrotó ideológicamente. Y hoy en día, lamentablemente, tenemos diputados y senadores ligados a esta organización y a esta ideología. ¿Tú a qué crees que se debe eso y qué opinión te merece? Bueno, efectivamente, el Estado peruano con sus organismos, entre ellos el GEIN, la DIRCOTE, derrotamos militarmente a Sendero Luminoso. Las fuerzas del orden hicieron lo que correspondió. Las fuerzas políticas no hicieron lo que correspondía, que era derrotarlos ideológica y políticamente, y estuvieron de fiesta. O sea, ¿qué no se hizo en el año 92? No se hizo el relevo generacional,
no se hizo una estrategia para tener la educación bajo el mando de las personas que creemos en la educación como un fin y no como un medio, y tampoco se estableció una política de Estado contra el terrorismo. O sea, estas tres cosas que se dejaron de hacer trajeron como consecuencia a Pedro Castillo. Lo volvimos a derrotar, los ciudadanos, ya no como policías ni militares, lo volvimos a derrotar a Pedro Castillo, ya políticamente. Pero nuevamente nos relajamos, entonces la derechita cobarde se relaja, comenzamos a tirarnos piedras entre nosotros y hoy día tenemos a 5 sujetos representantes del senderismo sentados diciéndonos lo que tenemos que hacer. Entonces, algo no estamos haciendo bien, ¿no es cierto?, en el campo político. Entonces, si queremos derrotarlos política e ideológicamente, como en todas partes del mundo ya se le ha derrotado, y se le viene derrotando, entonces tenemos que ponernos las pilas, comenzar a entender que la unidad es la unidad de todas las derechas, con todas sus discrepancias y sus diferencias, tener claro que la libertad es lo que debe primar para poderlos derrotar a ellos en el campo ideológico y político, ¿no? Tú como parte de las fuerzas del orden que luchó directamente contra el fenómeno terrorista, ¿qué opinión te merece el papel de los llamados comisionados de la verdad con este informe que hicieron de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación? Es parte de la historia que se ha escrito, ¿no? Sí, pero no es la historia, ¿no? O sea, como sabemos todos, la continuidad del socialismo y del comunismo, que es el progresismo en todas sus manifestaciones, lo que ha pretendido hacer durante muchos años es relativizar a las fuerzas de seguridad. Y relativizarlas no solamente es bajarlas o bajarles de su nivel o quitarles fuerza y poder, sino que a la vez tratar de elevar, ¿no es cierto?, el nivel, entre comillas, de las fuerzas, de los terroristas, como si fuera una fuerza igual. Con lo cual, primer papel que cumplió la Comisión de la Verdad, la mayoría de miembros de esta corriente ideológica, es crear una narrativa en la que aparentemente decían que los terroristas eran malos, pero los más malos eran las fuerzas del orden, ¿no? Y de ahí viene el UN, y de ahí viene el ojo que moquea, el ojo que llora, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es toda una estrategia para relativizar, anular a las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque esas fuerzas de seguridad no garantizan el socialismo, el comunismo, ni el progresismo. Demostrado está con Pedro Castillo. Cuando Pedro Castillo entró, pensó que las Fuerzas Armadas en general y la Policía Nacional le iban a atracar el salto. Claro. Y eso no pasó. Entonces, para ellos sigue siendo un peligro para el socialismo, para el comunismo y el progresismo. Sigue siendo un peligro tener Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con todos sus defectos, con todos sus errores, pero es una fuerza que en este momento ha demostrado que garantiza la seguridad del país y las libertades, ¿no? Claro, totalmente. Son una gran barrera y no es casualidad que los proyectos del socialismo moderno en los países que se ha querido instalar, lo primero que hacen es tratar de omellar o cooptar, ¿no?, las Fuerzas Armadas y Policiales con los altos mandos. Es la estrategia que siempre utilizan. Mira, lo que estamos viviendo hoy en criminalidad, por ejemplo, que mucho de ello proviene no solamente de Venezuela, sino también de Brasil, es que hay que ir a la raíz. ¿Cómo nace este Tren de Aragua? ¿Sabes cómo nace? Nace en la cárcel de Tocorón. Cárcel Tocorón en Venezuela, sí. ¿Pero por qué? Porque las fuerzas de seguridad que cuidaban las cárceles ya no eran las Fuerzas Armadas ni la policía. Eran los ciudadanos que fueron uniformados, las milicias. Las milicias, ¿no? Entonces, una milicia cuidando una cárcel, entonces los criminales comenzaron a dominarlos y a tomar el control. Eso fue el punto de ignición de cómo el socialismo ayuda a que proliferen,
¿no es cierto?, las organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque relativizan a las fuerzas de seguridad, priorizan a las fuerzas, a las milicias, ¿no es cierto?, urbanas, creyendo que así debe ser el control, lo usan solamente para el soplonaje y la persecución política y terminan finalmente cooptando todo el sistema de seguridad, el frágil sistema de seguridad, y entonces se desbordaron. Como hasta ahora, lo mismo pasó en Brasil, ¿eh? Y yo creo que esto, porque hay muchas versiones, las habrás escuchado, ¿no? De que los chavistas abrieron las cárceles y mandaron a sus delincuentes por la región a que se diseminen. Yo he escuchado la versión, pero me parece totalmente razonable porque Fidel Castro hizo lo propio en Estados Unidos, les mandó todo un cargamento de delincuentes. Sí, yo te puedo confirmar que esa información ha estado, está en el ambiente, se conoce eso, se conoce además que la gente de Maduro a través de Diosdado Cabello les prohibió regresar a su país, Ajá. porque si regresaban a Venezuela los mataban a ellos o a sus familias. Muchos de los que no quieren regresar todavía tienen ese temor. Entonces, eso es cierto, o sea, no es algo falso, no es un rumor, es una información que se ha tenido de buenas fuentes de la gente misma que dice que efectivamente no pueden regresar porque los tienen amenazados. Ahora, si no, ¿por qué no regresan hoy? Porque en este momento no se ha terminado con el chavismo completamente. Claro. ¿Cierto? Entonces, puede estar persistiendo eso. Ojalá que eso termine para que pueda resolverse el problema ahí, ¿no? Ojalá. ¿Qué opinión te merece el papel, sobre todo de la competencia contenciosa, que es la que ve estos temas de derechos humanos, que ha tenido la Corte Interamericana con el país? Bueno, ellos están en la misma línea progresista, porque el progresismo, como sabemos, el caviarismo mundial, lo woke, no solamente ha copado la parte educativa, también los sistemas judiciales, también los sistemas internacionales, también los medios de comunicación. O sea, es una organización monstruosa cuyo propósito es, uno, reducir la población mundial y tomar el control de la sociedad mundial. Entonces, estas personas han creado estas cortes. Es más, o sea, si ya existían, las han enajenado. Quiere decir, enajenaron el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se creó en la década del 60, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para atender a las víctimas de las guerras. Pero eso era su intención. Pero se subieron, se montaron, enajenaron el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de tal forma que hoy dan hasta normas y nos obligan a firmar. Como dicen, no, usted, como dice Rosa María Palacios, no entienden que estamos en un sistema internacional. Sí, pues ese sistema internacional lo han enajenado ustedes, lo dominan ustedes, y es lo que quieren es dominarnos metiéndonos este tema, ¿no? En la ONU lo mismo hace exactamente. En la ONU, en la OEA y todos los organismos internacionales. Totalmente de acuerdo. El presidente Trump se ha dado cuenta de esto y ha comenzado realmente a poner las cosas, el caño, ¿no? Cortarles el caño. Y Sí, eso es lo que debemos hacer en el Perú. Por el momento hay que salir de la Corte Interamericana, hay que denunciar el pacto. Por el momento, que se cree otro sistema, un sistema independiente. Totalmente de acuerdo con eso. Bueno, hace un rato hablamos del Brahim. También ha habido operativos contra la minería ilegal y no han sido, la verdad, porque han sido operativos fuertes, han dado algunos golpes. La vez pasada lo vimos, han perdido por decenas de millones de soles de infraestructura estas organizaciones, pero la prensa no les ha dado mucha cobertura. ¿Qué opinión te merece eso? ¿A qué se debería? A ver, no sé las motivaciones de la prensa de no cubrir esto, o hay tanto crimen en el Perú que ya no saben qué partes cubrir y qué partes no. Lo cierto es que el crecimiento de la minería ilegal, ¿no es cierto?, que ha despertado las ambiciones y los apetitos desmedidos de los criminales del área, tan es así que, entre comillas, la matriz criminal entre narcotráfico y minería está comenzando a cambiar. Sí, ciertamente. En Colombia, por ejemplo, ya el narcotráfico está pasando a un segundo plano porque lo principal es la minería ilegal. Lo mismo va a pasar aquí en el Perú, o está pasando ya.
Pero ¿cuál ha sido el error? Y aquí hay que denunciar esto de manera clara. Cuando comenzó el problema de la minería ilegal, algunos, entre comillas, genios, aparentemente ex policías, ex militares, con poses de rambitos, esas cosas, comenzaron a contratar delincuentes para cuidar las zonas mineras. Los delincuentes finalmente se dieron cuenta de que estaban cuidando el oro que pasaba por sus narices. Ni sonso. Entonces, al final se les voltearon y es lo que está pasando hoy. Ya se ha denunciado el otro día que hay militares que entrenan el uso de armas a estos delincuentes. Bueno, se capturó a un suboficial del ejército. Del ejército, mucho, ya, ¿sí? de esos hay muchos más. Ah. Es decir, las fuerzas del orden, la gente que ha estado entrenada, contratando criminales, y eso hay que investigar. ¿Quiénes son? ¿A qué empresas están ligadas? ¿Cómo han llegado a llevar o a entrenar criminales para que cuiden a las empresas? ¿Qué empresas mineras están contratando criminales? Eso es lo que tenemos que averiguar, porque si no, estos van a seguir tomando el control de muchos lugares. Esa información sería valiosa para la policía, ¿no? Ciertamente, el sector privado ahí tiene un punto. De hecho, ya que hablamos al inicio de la entrevista de Bukele, él también hizo algunas medidas ajustando en algunos casos, por ejemplo, a las empresas de telefonía, ¿no? Que daban chips Sí, claro, abiertamente a cualquiera, sin ningún tipo de responsabilidad. Los hizo asumir su responsabilidad por a quién le estaban dando chips, ¿no? Nadie en América, por lo menos en Sudamérica o en América, en este escudo que quiere crear, nadie les va a atracar ahora a las grandes compañías, ¿no es cierto?, a pasarse de vivos entregando chips en cantidades, porque ya tenemos esta tendencia, este espíritu de crear inteligencia internacional para poderlos combatir. Y una de esas medidas es que las empresas como Meta, por ejemplo, Meta está ya haciendo convenios con la Policía Nacional para poder detectar, por ejemplo, los mensajes, ¿no? Meta ya lo ha comentado. Los extorsionadores usan Yape, algunos. Claro, o sea, eso es una cosa alucinante. Entonces, ¿no? Meta ya va a instalar una oficina en el Perú. O sea, Meta va a instalar una oficina en el Perú para darle solución rápida al requerimiento policial, ¿no es cierto?, cuando hay este tipo de extorsiones que son impunes, o sea, te amenazan por teléfono, por WhatsApp, por Facebook. Entonces, Meta va a meterse aquí y eso está bien. Esto es parte de una estrategia me parece, del general Morán, del general de Óscar Arriola, pero también del nuevo embajador americano, que está totalmente decidido, porque compartimos el mismo fenómeno criminal. Compartimos lo mismo, ¿no? ¿Qué te parece justamente esto del convenio del que se habla con el FBI? Todos los convenios van a ser buenos. O sea, convenio con el FBI, convenio con las organizaciones, por ejemplo, de inteligencia y policiales extranjeros. Mira, cuando hubo la toma de la embajada del Japón en 1997 por el MRTA, vinieron policías de todo el mundo y se organizó un equipo de todo el mundo, de la policía montada, la policía canadiense, inglesa, la policía japonesa, es decir, de la CIA, la DEA, el FBI, todos hicieron un gran equipo para analizar la basura, o sea, cuando la comunidad internacional está dispuesta a apoyar en el campo de inteligencia y de investigación al Perú, ya lo ha hecho. Que lo vuelvan a hacer ahora. ¿El escudo de las Américas qué te parece? Me imagino que me parece es una idea excelente. Es algo que de manera incipiente lo propuse hace 3 o 4 años cuando dije, necesitamos un GEIN internacional. Ahí están los artículos que he escrito. Te escuchó Trump, parece que te leyó. Espero que me haya escuchado. Te leyó Donald Trump. No, pero es natural que frente a un problema así, con la experiencia que uno tiene, entender de que las inteligencias tienen que juntarse. Sobre todo porque el fenómeno es transnacional, ¿no? Sí, entonces. Pero una cosa más, y esto que tomen nota los aviondos, ¿no? En el 2012 Naciones Unidas emite una resolución que es la número 1373, la resolución
1373 de Naciones Unidas. ¿Qué dice? Que las inteligencias de los países firmantes deben intercambiar información para capturar a los terroristas y a los criminales. O sea, ya hay una voluntad internacional, la que no estuvo tomada por los grupos caviares o woks, ¿no? Que se haga un trabajo internacional. Entonces, el respaldo de esto que están haciendo, ¿no es cierto? No digo que para los Estados Unidos sea un respaldo, pero para nosotros un respaldo es que estaríamos cumpliendo la norma internacional, ¿no? Interesante. Bueno, se sabe que desde los penales hasta el sol de hoy se siguen coordinando, ¿no? Actos delincuenciales desde los cabecillas que están encarcelados ahí, ¿no? ¿Por qué crees que no se ha logrado cortar esto y qué medidas se debería...? Se habla de que las Fuerzas Armadas tomen el control de los penales. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Qué medidas adicionales se deberían impulsar para controlar realmente los penales? Sí, el problema no está fuera de los penales, ¿no? Está dentro de los penales, ¿no? Mira, ¿qué es lo primero que debe hacerse? Tiene que cortarse la relación, el vínculo, el cordón umbilical entre el criminal y el funcionario del INPE, en todos los niveles. ¿Por qué? Claro, el criminal, el extorsionador, el asesino, sabe que el señor del INPE, el que me cuida, el que me cierra el calabozo, conoce a su familia, conoce todo. Claro. Entonces, fácil para el criminal es extorsionarlo y obligarlo a que haga lo que tenga que hacer para ayudar a su organización. ¿Qué es lo que yo planteo? Todo el personal del INPE que tiene manejo de reclusos debe trabajar encapuchado y con claves. Como el SECOT. Nadie sabe quién es ni de dónde viene. Y entonces eso le da seguridad al hombre del INPE. ¿Por qué? Porque su identidad y la de su familia está protegida, con lo cual su habilidad para manejar a un preso de alta peligrosidad es mayor. Claro. Ahí empieza recién la solución de los problemas. Ahí va a poder entrar el equipo que quiera a quitarle los teléfonos cuantas veces quiera. Claro, de hecho, en el SECOT, la única persona que para con la cara descubierta es el jefe máximo de la cárcel. Todo el resto del personal está cubierto. Hay que proteger a nuestros agentes del INPE. Hay que crear un sistema de comunicaciones, un sistema de identificación de identidades, ¿no es cierto?, para que los criminales no sepan. Hoy día es fácil, ellos tienen acceso a plataformas, saben tu vida, tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelito, saben todos tus datos. Entonces, mucho peor pues del INPE, pues entonces, claro. Si yo soy del INPE y no quiero pasar un teléfono, me amenazas. Caballero, nomás tengo que darte el teléfono. Entonces, estas son medidas rápidas. O sea, que no se concentren afuera, que se concentren en qué es lo que debemos hacer con esta relación, lo que es pernicioso entre un funcionario del INPE y un criminal, es la relación. Hay que cortar esa relación. Y haciendo un símil con esto que propones, ¿estarías de acuerdo con el tema, por lo menos para delitos muy graves como extorsión, sicariato, ¿no? Este tipo de delitos sumamente graves con jueces y fiscales sin rostro? La verdad que eso me parece, bueno, interesante, está bien, pero un tema paradójico. Como tú sabes, yo estuve encargado de interrogar a Abimael Guzmán. Sí, sí. Y estuve encargado de tomarle la manifestación. Entonces yo le tomaba la manifestación con cara abierta, pelada, mientras que mi fiscal tenía clave. El fiscal tenía clave, no era juez sin rostro, y yo no. Entonces, ¿ese es el concepto? Claro. No, entonces hay que corregir. No sé si realmente tenga el efecto que se requiere. Si hay que cubrirles el rostro, sí, pero nuevamente, para que hagas eso, el sistema interamericano de derechos humanos ese es el talón de Aquiles. Tiene que corregirse.
No, No te tenemos permite, que pues. tener esa dependencia. No te lo permite hoy en Y día. más bien tener los mecanismos gubernamentales suficientes para poder controlar que eso no se desborde, pues, ¿no? Y ese tema de los menores, bajar la imputabilidad, en varios países europeos la imputabilidad está desde los 13, 14 años, por Sí, ejemplo. yo he sacado ayer una publicación en la que sostengo que desde los 10 años el menor sabe exactamente qué cosa está bien y qué cosa está mal. Mm. Si no fuera así, mira, a ver, si un menor ya mató a su mamá, a su papá, a su hermano por puro odio, por lo que fuera, no está midiendo realmente qué cosa es un homicidio. Pero vigilarlo, seguirlo, tener un arma, centrarlo, ubicarlo, esa premeditación significa que hay un proceso de razonamiento del menor Claro. para cometer un crimen. En Estados Unidos, no menos de 3.000 menores han sido sentenciados a cadena perpetua. Mm. Hoy ya tienen 18 años muchos de ellos. Igual siguen sentenciados a cadena perpetua. Hace una semana, un tribunal ha sentenciado a 3 cadenas perpetuas a un menor por haber asesinado a sus hermanos, a varias personas, pero además le metió 15 años a la mamá Ujú. de cárcel por homicidio involuntario. Ah, Mira, o sea, claro. también porque usted es responsable Claro. de su hijo. O sea, usted no puede decir que él es el responsable. Está bajo su tutela. Entonces, responsabilizar al padre y a la madre no está mal. De Vamos acuerdo. a ver si van a estar, van a seguir permitiéndole que sus hijos salgan a chorear, a saltar, a dañar a la gente, ¿no? Una última pregunta, José Luis, porque yo siempre he pensado que la criminalidad pues tiene, vamos a decir, patas, ¿no? Y una de ellas me parece a mí que son las armas, o sea, si no tienes armas, ¿cómo asaltas? Y no veo a nadie, nunca he visto a nadie hablando de los mercados ilegales de armas, ya sea contrabando o tráfico ilícito desde instituciones armadas del Estado. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Cómo se podría manejar este tema? Porque sería cortarle uno de los caños de los que se sirve la criminalidad, ¿no? Mira, en el año 2009, un grupo de inteligencia contra el terrorismo internacional al que yo pertenecí, hicimos una operación y capturamos a un grupo de militares, de Ujú. policías y de civiles por tráfico de armas. ¿Sabes qué le vendían a las FARC? Misiles tierra-aire. Wow. Está en el atestado, ¿ah? Por si acaso, en el 2009. 2009 está en el atestado, los capturamos. Capturamos al traficante de armas ecuatoriano, lo capturamos en el Perú, lo metimos. Y yo fui, por primera vez le hice un atestado al secretariado de las FARC, a los cabecillas de las FARC. ¿Quién estaba en ese momento? ¿Seguía el Seguía Marulanda? ¿Tiro fijo? Marulanda, seguía toda esta gente. O sea, que años después el Poder Judicial archivó la denuncia. No me sorprende, la verdad. Ya, entonces, tráfico de armas siempre ha existido. Mm. Pero la pregunta es, las armas provienen de las fuerzas de seguridad en general. Mm. ¿Qué hacen? A ver, que me demuestren hoy día las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional cuántas acciones de contrainteligencia han logrado detectar esos traficantes de armas. Mm. Entonces, si yo como Fuerza Armada tengo un problema de tráfico de armas, ¿tengo contrainteligencia? Mm. Tengo que haberlos detectado. Entonces aquí la inteligencia tiene que ponerse a trabajar. Pero como hay gente que no conoce qué cosa es inteligencia ni contrainteligencia, entonces lo dejan pasar. Ah, no. Estas cosas tienen que tomarse al toro por las astas. Señor director de inteligencia del Ejército, de la Marina y la Fuerza Aérea, ¿cuántas armas ha detectado usted que se están robando? Esta de la Fuerza Aérea, por ejemplo. De la Fuerza Aérea. Misiles tierra-aérea. Mm. ¿Dónde estaban? En el almacén con acta de destrucción, Mm. pero llevadas por partes hasta Ecuador. Entonces, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, sus órganos de contrainteligencia, ¿han detectado ese tráfico de armas? De acuerdo. Interesante conversación, José Luis, como siempre. No sé, un mensaje final déjale a la gente.
Bueno, no hagamos que la Presidenta de la República tome decisiones oclocráticas, ¿no? O sea, que porque la gente lo pide, ella tiene que tomar decisiones. Porque la gente y Cerrón lo pide, tiene que darle de baja a Arriola. Eso no hagamos. Dejemos que las autoridades hagan su trabajo. Un poco menos de ansiedad. Sé que es difícil, es complicado, pero hay que dejar trabajar al gobierno y a las autoridades. Dejémonos de estar pisando entre nosotros, de estarnos acuchillando entre nosotros. Ubiquémonos bien de qué lado estamos. Si estamos del lado de la libertad o estamos del lado del socialismo, del comunismo y del caviarismo. Esa sola definición va a ayudarnos a ayudar a que el Perú salga adelante. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, José Luis, como siempre. Muchas gracias. Interesante la conversación. Mi gente, ya saben, dejen su like, compartan esto por todos lados y como siempre vamos a la sección final que tiene que ver con las reacciones. Vamos a leer un poquito de comentarios ahí rápido que no he estado prestándole mucha atención. Paul Herrera Celis, gran ejemplo. Tu pata, el tío Vladi, que vendía armas a narcos. Qué buen ejemplo de derechista. No sé acá quién ha hablado de Vladi, hermano. Estás un poquito confundido. Por lo menos debe presentar al Congreso las leyes para pedir facultades. Tengo entendido que ya está en eso Galarreta de presentar las facultades, aunque JP ha anunciado que no se las va a dar, cosa que no debería sorprender a nadie. Liberan a Kraken y solucionan el problema de inseguridad, dice Tix. General Gil no cree que se está desperdiciando el comandante Benedicto Jiménez, que fue el cerebro de la captura de Abimael Guzmán. Mira, no vi esa preguntita. Las cárceles del Perú están por reventar. Deben de eliminar algunos. No sirve esa gente. Yo estoy de acuerdo, pero eso no va a suceder. Bajarle imputabilidad. Bueno, eso lo leímos. Ahí sí estoy de acuerdo contigo, Paul Herrera. Los criminales no deben tener derechos. No deberían. Lamentablemente los tienen. Pena de muerte. Tengo un video justo que habla sobre pena de muerte, vamos a verlo. Yo les adelanto que estoy de acuerdo. Pero, ojo, estoy de acuerdo previa reforma profunda del Poder Judicial y de la Fiscalía, ¿no? Porque con estas instituciones de justicia, esa gente está miserable que es capaz de condenar a muerte a un enemigo político simplemente para sacarlo del tablero, no me cabe dudas. Es cierto que Martín Ríos formulaba las preguntas para los jueces sin rostro que interrogaban a Abimael Guzmán. Yo no he escuchado esa versión en ningún lado, Hugo, la verdad. Al Curwen por las astas, dice el Eternauta, escuchen, oído la música. Bueno, vamos ahora con la sección de reacciones. Por favor, compartan por todos lados y tenemos varias cositas. A ver, ¿por dónde comenzamos? Ponte el de Keiko, que es cortito, que tiene 8 segundos, por favor. Preguntado si es que los trenes se van a hacer. Por supuesto que se van a hacer. Los trenes en estos momentos se encuentran en pro inversión. Bueno, esa es una pregunta que le hicieron, que le hizo Maciel, me parece, ahí en TikTok a Keiko, que anda de influencer. Bueno, y me parece correcto. Y el otro día escuchaba un clip de Aldo Mariatti donde criticaba al ministro Rafael Rey por entrar a esta bronca. Y yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque ¿qué relevancia tiene para el Perú hoy si los trenes fueron comprados y fueron donados? En realidad, entrar a esa discusión, en mi opinión particular, no es nada productivo, ¿no? Eso déjaselo pues a Allison, a Techito Bruce, a Urresti. Perfecto, ¿no? Pueden hacer toda esa crítica, pero que el ministro de Transportes se ponga necesariamente en eso, si es algo que ya pasó, creo que particularmente no le va a sumar a nadie, y debería enfocarse, me parece, en tratar más bien de coordinar. Ya, si se cometió un error, se cometió inclusive hasta alguna irregularidad, que la vea pues las instituciones competentes para ver eso y que determinen lo que tengan que determinar. Pero me parece a mí correcto lo que dice Keiko, que van a hacer lo posible por tratar de sacar eso adelante. Yo creo que eso sí está correcto. Me parece que es una buena actitud. Enfrascarse en peleas que no suman, no me parece que esté bien, no me parece que le sume eso a nadie, la verdad. Sinceramente. Vamos a ver el video de Vela y Pérez, porfa. Ahí está.
Más de 26.700.000 soles han gastado los fiscales del equipo especial Lavallato. Un dineral del bolsillo de todos los peruanos consumido por José Domingo Pérez y Rafael Vela bajo el pretexto de investigar el mayor esquema de corrupción del país. Documentos oficiales del Ministerio Público han dejado al descubierto cómo se esfumaron entre 2016 y 2025 en sueldo, viajes y bienes. Atención con el reparto de esta jugosa caja chica. Solo entre 2017 y 2019, mientras se vendían como los salvadores de la patria, ejecutaron el 100% de 24.5 millones de soles. ¿En qué se fue el dinero de todos los peruanos? 6 millones de soles directo a sueldos de fiscales, 5 millones de soles para personal CAS, 2.5 millones de soles en locadores, 11.6 millones de soles en compra de bienes y más de 1.2 millones de soles en pasajes al exterior y viáticos, decenas de viajes a Brasil, Estados Unidos y Europa financiados con nuestros impuestos. Y nadie da la cara. Cuestionado por este derroche millonario, José Domingo Pérez se lavó las manos asegurando que el dinero lo gestionó la Fiscalía de la Nación. Mientras el Perú exigía justicia real y sanciones efectivas contra Odebrecht, este grupo consumía millones sin entregar los resultados que el país esperaba. Exigimos cuentas claras. ¿Valió la pena semejante gasto de dinero público para los resultados obtenidos? Te leemos en los comentarios. Bueno, 26.700.000 soles se gastó el equipo especial Lavallato de Batman y Robin Pérez y Vela, ¿no? Para ese mamarracho de trabajo que han hecho, donde ya están saliendo todos libres y donde probablemente terminen todos así, ¿no? Nadie termine realmente condenado, donde se firmó un acuerdo vergonzoso y yo diría humillante para el Perú, donde los funcionarios de Odebrecht están tranquilos, libres, sin ninguna imputación. Odebrecht pudo retirar sus activos, sigue trabajando, se cambió de nombre y sigue operando en el Perú, es decir, no pasó nada. Un entramado de corrupción gigantesco, han reventado plata como les ha dado la gana, han perjudicado al país y no pasó nada, ¿no? Y estos han sido los grandes abanderados a los que la prensa les franeleó los zapatos durante tanto tiempo, ¿no? Recordarán pues al super imbécil de Mermelumendi diciendo Domingo Pérez, el peruano del año, ¿no? Y mientras se derretía imagínate decirle a Domingo Pérez el peruano del año, mientras estos sinvergüenzas hacían esto y se gastaban 26.700.000 soles del dinero de los peruanos. Francamente es una cosa espantosa. Ojalá que esta gente no quede impune, que paguen por lo que han hecho y que rindan cuentas, ¿no? De verdad, no puede ser que un par de funcionarios públicos actúen de esa manera, despilfarren el dinero de los peruanos así, le originen tanto daño al país y que no pase absolutamente nada. Yo creo que eso no es dable, ¿no? De verdad me parece muy, 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 muy malo eso, muy malo. Por favor, vamos con el video de Betel, que sale Alex Segura. Sí, correcto. Rechazo rotundamente que se diga que las Fuerzas Armadas fueron terroristas. Mira, yo no sé por qué a Lula le tienen tanta bronca, te soy sincero. Ya, entonces lo que habría que hacerle a la gente, que en general a los peruanos, políticos y no políticos, que se tomen un día y vayan y visiten el LUN. Y van a encontrar que lo que ahí se muestra es lo que realmente vivió la sociedad peruana en su conjunto, de que fue algo de un fratricidio que nunca más debe volverse a repetir, donde han muerto millones o miles de peruanos. Eso no puede repetirse. Allá fíjate que hay casos de Acomarca, hay casos de Cuanamarca, que ha habido violencia de ambos lados, tanto del Sendero Luminoso, una banda criminal y asesina, y por otro lado también ciertos excesos de algunos grupos militares y policiales. Se habla de terrorismo de Estado. ¿Para usted lo hubo? Mira, ha habido terrorismo de los lados. ¿Sí? Sí, claro, ha habido violencia, ha habido violencia, ha habido agresividad. Y ahora yo lamento que eso se quiera negar. Yo lo que realmente lamento es que el señor Mesías Guevara se exprese de esa manera, diciendo que había terrorismo por ambos lados. Yo rechazo rotundamente estas afirmaciones. Aquí hubo terrorismo por un lado. El Estado
a través de sus Fuerzas Armadas, no cometen actos terroristas, no hay una directiva institucional para cometer abusos, no existe una política institucional ni de gobierno que se diga que deben haber abusos contra los terroristas o contra la población. Lo que hizo las Fuerzas Armadas en la época del terrorismo fue defender a la ciudadanía con lo que tenía y como lo sabe hacer, arriesgando su vida, enfrentándose al enemigo como corresponde y dejando a su familia para defender a ciudadanos que en ese momento lo necesitaban. Las Fuerzas Armadas no tienen una política institucional de agresión, ni de desapariciones, ni de terrorismo. Si bien es cierto que hubieron actos individuales, eso no corresponde a una política de Estado. Yo rechazo rotundamente el término de terrorismo de Estado, eso no existe, y rechazo rotundamente que se llame, que se diga que las Fuerzas Armadas también fueron terroristas. Eso no puede ser. No podemos equiparar lo que hizo los Senderos Luminosos de la MRTA con lo que hizo las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas defendió a la ciudadanía, defendió a la nación en los años más cruentos que vivió el país, que fueron los años 80 al 2000, enfrentándose a una lacra terrorista como el Sendero Luminoso y el MRTA. Yo cada vez que escucho este tipo de términos voy a ser rotundo en mis afirmaciones en la defensa de las Fuerzas Armadas como corresponde, porque no podemos permitir que se manche la memoria de héroes, que se manche la memoria de militares que han perdido la vida, han dejado su vida por defender a la ciudadanía de estos miserables terroristas que sí cometieron actos terroristas y sí son llamados terroristas como corresponde. Bueno, ahí un saludo para el diputado Alex Segura. Y qué puedo decir, que estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, ¿no? Pretender equiparar, porque ahí lo que hacen de una manera solapada y ni tan solapada en realidad es pretender poner en un mismo nivel, como bien decía José Luis, ¿no? A las fuerzas del orden con las huestes terroristas, ¿no? Bueno, los terroristas, sí, asesinos, tal, pero también las fuerzas del orden cometieron actos terroristas. Y eso es una locura, ¿no? Para comenzar, porque el mismo hecho, por la misma naturaleza de los hechos, ¿no? Tienes a dos grupos criminales que en 1980 y 1983 le declararon la guerra al Estado peruano y en medio de esa guerra se llevaron a un montón de civiles. Y tienes del otro lado fuerzas del orden que respondieron, ¿no? Ejerciendo la potestad que tiene el Estado, que es el que monopoliza la fuerza. Esa es su misión, esa es la misión principal de todo Estado, ¿no? Por eso nacen los Estados. Entonces pretender equipararlos es una locura. Además, la propia Comisión de la Verdad reconoce en sus páginas, en alguna de las 6.000 páginas que tiene su exageradamente largo informe, que Sendero Luminoso particularmente utilizaba una estrategia que es condenada como un crimen de guerra, ¿no? Que se llama la perfidia. ¿En qué consiste eso? En usar uniformes policiales o militares para cometer sus atentados. Y esto tiene dos implicancias. Número uno, que en realidad sabe Dios, no lo podemos determinar a ciencia cierta, cuántos crímenes cometidos por senderistas usando esta estrategia de perfidia han sido erróneamente atribuidos a Fuerzas Armadas o policiales, número uno. Y número dos, que ese solo hecho te tira por la borda esta versión del terrorismo de Estado. Porque el terrorismo, su mismo nombre lo dice, busca originar terror en la población. El terror es su arma. Donde cualquiera puede ser víctima de estas huestes, la población entra en un estado de terror, ¿no? Entonces, ¿por qué usaría Sendero Luminoso la perfidia? Ellos usaban la perfidia, se disfrazaban de militares, se disfrazaban de policías para llegar a las comunidades campesinas y que los campesinos bajen la guardia, ¿no? No se asusten, sino por el contrario digan, han venido los militares, los policías, vayan tranquilos, vayan confiados, y los terrucos los agarren con la guardia baja y los masacren a hachazos o a machetazos como normalmente hacían, ¿no? Entonces uno se pregunta inmediatamente, si el Estado usaba el terrorismo, si aterrorizaban las fuerzas del orden a las comunidades campesinas, ¿qué sentido tendría que Sendero se haya disfrazado de militares y policías para que los campesinos se confíen y bajen la guardia? Sería todo lo contrario. Si realmente hubiesen sido hubiesen actuado como terroristas los militares y los policías, los campesinos al verlos llegar no se hubiesen confiado, sino todo lo contrario, se hubiesen escondido, hubiesen corrido, porque eran terroristas también, ¿no?
Pero la lógica nos dice lo contrario. La gente en los Andes confiaba en las fuerzas policiales, confiaba en las fuerzas militares y por el contrario bajaban la guardia, ¿no? Eso usando información que está en el mismo informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Hay que hacer un análisis no muy brillante para darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, francamente ridículo, dicho sea de paso, estoy vendiendo estas tacitas, gente, contáctenme ahí por mis redes sociales, lágrimas de zurdos. Así que, nada, ridículo este término de terrorismo de Estado y pretender equiparar, ¿no? a Sendero con, o el MRTA con el Estado. Es francamente una estupidez. Ponte, por favor, Nayeli, ya que estamos en ese tema, un TikTok que dice Factos como Cancha, que sale Fujimori y Abimael Guzmán, que ese señor que está arriba a la derecha, de redondas proporciones, se llama Jesús Próspero, e iba a venir acá, pero arrugó. De hecho, tengo ahí sus mensajes. Arrugó. Así que bueno, pues la verdad, en ese sentido, mis respetos para Gino Román, que creo que es el único izquierdista en el Perú que no tiene miedo de ir a confrontar sus ideas a cualquier tribuna. Después el resto son todos unos cobardes, la verdad, ¿no? Porque me dice, ay, pero vas a sacar clips. Mano, así funcionan las redes sociales y tú lo sabes perfectamente. Y si tus argumentos son muy buenos, si tú estás muy seguro de lo que hablas, tú o cualquiera, ¿no? Estás muy seguro de lo que hablas, el que va a sacar los clips eres tú, ¿no? Porque yo voy a quedar en ridículo. De repente yo saco mis clips y edito, pero tú sacas tus propios clips mucho mejores que los míos, si es que tú tienes la razón, si es que tus argumentos son buenos, si me dejas en ridículo, si me evidencias, ¿no? Si me desenmascaras, los mejores clips los vas a sacar tú y eso es un hecho. Eso es un hecho. Pero si no estás seguro de tus argumentos, si tus argumentos son malos, son pedorros, obviamente se entiende pues que te mueras de miedo y no quieras ver que te saquen clips donde quedas mal, ¿no? Es lógico lo que estoy diciendo, ¿no? ¿En qué parte me he equivocado en esta lógica? Veamos por favor lo que dice el señorito Próspero. Además, otra cosa por la que yo digo que Fujimori es peor que Abimael, es que, mira, Abimael era un loco que quería matar. Fujimori, en cambio, fue una persona que representaba al Estado, prometió defender al Estado, protegernos, y en vez de eso se dedicó a matar también. Básicamente fue un traidor, que desde el Estado dañó al propio Estado. Yo saqué un posteo en redes en el que yo decía que si odias el terrorismo, también odiarías el fujimorismo. O sea, si en verdad odias el terrorismo, también odiarías el terror. Así es. El daño de Fujimori ha sido estructural y que lo seguimos pagando hasta el día de hoy. Cagó las instituciones. Yo creo que, o sea, a nivel cultural, a nivel educacional, yo creo que pocos presidentes han hecho tanto por petardear la educación en el país como fue Alberto Fujimori, como lo es el fujimorismo. Factos todavía se llama. A ver, adicional a lo que dije en el video anterior, el gobierno no secuestraba sistemáticamente niños para adoctrinarlos en condiciones de tortura, como se hacía Sendero Luminoso. El gobierno no ponía bombas, como se hacían Sendero Luminoso y el MRTA. El gobierno no tenía campos de concentración, campos de trabajo forzado, donde metía cientos de nativos ayánicas, como por ejemplo hizo Sendero Luminoso en su momento, y el gobierno los liberó con diferentes operativos militares, como por ejemplo la operación N Libre 5, ¿no? Entonces pretender comparar siquiera hay que ser supremamente ignorante y estar muy ideologizado y un poco mal de la cabeza, en mi opinión, ¿no? Sencillamente, y pretender comparar al que inició una agresión con aquel que derrotó a ese agresor es francamente demencial, ¿no? Porque fueron múltiples las medidas que aplicó el gobierno en los años 90 para acabar con el terrorismo. Desde decretos ley como el decreto ley 741 para darle estatus legal a los comités de autodefensa para poder portar armas adecuadas, armas de guerra para poder combatir a Sendero y al MRTA, o el decreto 25471 para el caso de las rondas campesinas, ¿no? Porque claro, las rondas existían desde pasada la reforma agraria, pero el nivel de equipamiento, de entrenamiento y de organización fue sin precedentes hasta el gobierno de Alberto Fujimori. El decreto 25499, la famosa ley de arrepentimiento, que seguramente ese señor Próspero ignora totalmente.
con la cual más de 8.200 delincuentes terroristas se desmovilizaron. No 100, no 200, sino 8.200, que no son pocos, ¿no? Gracias a la ley de arrepentimiento, dictada en mayo de 1992 por Alberto Fujimori. Y que llevó también a que Luis Alberto Arana Franco, encargado de la finanza de Sendero Luminoso, delate a Abimael Guzmán, cosa que muy probablemente también ignora ese señorito Próspero. La derrota del MRTA con la mejor operación militar del mundo y la mejor de la historia. Como dije, la liberación de los nativos ayánicas con múltiples operativos militares. O sea, la recuperación de las universidades, donde también no solamente usando la fuerza para entrar a las universidades y recuperarlas, sino también tipificando el delito de los profesores de apología al terrorismo como traición a la patria, con el decreto 25880, por ejemplo. O la recuperación de las cárceles. El propio Carlos Rivera de IDL y Carlos Iván de Gregori, que es un zurdazo académico reconocido, miembro de la Comisión de la Verdad, hay un artículo que se llama Perú 1980-1993, Fuerzas Armadas, Subversión y Democracia. Ahí reconocen claramente que las cárceles eran zonas liberadas para los terrucos y que el gobierno de Fujimori las recuperó y que esa fue una medida que gozó de amplio apoyo popular. El propio Abimael Guzmán, en un documento que se incautó en su celda, reconoce que la estrategia del gobierno ha sido consistente, coherente y que ha dado reales éxitos. Negar que Alberto Fujimori derrotó al terrorismo o que tuvo un papel absolutamente fundamental en la derrota del terrorismo es de una ignorancia supina y o de un resentimiento descomunal, ¿no? Pero claro, el que no tiene argumentos o no está seguro de ellos no quiere nunca confrontar opiniones. Así que, gente, compartan esto, por favor, por todos lados. Y vamos a ver un siguiente videíto. Vamos a ver el video de Fernando, que está el río, inundado el bus. Por favor. Ahí estamos. Culpable de las inundaciones. Primero, la estructura del Estado que haya hecho el bypass y los alcaldes que han permitido la construcción de infraestructura vial que no tengan desagüe. Que no tengan desagüe, no hablo del desagüe de baño, sino que no tengan desagüe, lugar por donde el agua se vaya. Yo sé que nunca llueve en Villa El Salvador, además han visto a cómo se llama este pata, a Renzo, cosa rebaja, el que baila así con su esto y que dice que Villa El Salvador es como que el egipcio. Pero llueve, pues sí sabemos que llueve y no es primera vez que llueve. Entonces, ¿quién es el culpable? Las autoridades que no han estado, que no han previsto. Bueno, es un tema no solo de lluvias, ¿no? Sino que también los desagües han colapsado y parece que ahí el ministro de Economía tuvo un exabrupto, ¿no? Diciendo que, bueno, es una cosita de nada prácticamente y Keiko ya ha salido a desautorizarlo en ese sentido y ha anunciado, ponte el video donde sale Keiko, porfa, una especie de reforma en una reestructuración de Sedapal. Con todos los vecinos y hay el trabajo también de la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de Villa El Salvador, el propio equipo de Sedapal. Pero vamos a tener que hacer una reestructuración, ¿no? De Sedapal incluido, porque los vecinos vienen denunciando esto hace ya 10 años. Y hace 10 años que no han hecho nada, ¿no? Entonces, sí, hay una orden para que se haga el cambio de la matriz. Me han informado que en 1 o 2 meses ellos van a poder concluir esta obra. Pero aquí hay una falla de la estructura y hay una falla también de los equipos y de la organización, ¿no? Porque si las denuncias han venido ocurriendo desde hace muchos años, se han debido tomar cartas en el asunto y evitar que esto ocurra. Bueno, en buena hora no va a privatizar Keiko Sedapal, olvídense, pero cuando menos una reforma y una reestructuración es estrictamente necesario y cualquier medida que apunte al menos en una dirección correcta yo la voy a saludar, ¿no? Desde este espacio la vamos a saludar, creo que es saludable esto, ojalá se haga, pues no en el corto plazo porque Sedapal es otra, para variar,
de las tantas instituciones, en general, empresas o en general, mejor dicho, instituciones estatales que funciona hasta las patas. Así que en buena hora que se reforme. Ponte, por favor, el tema este del... Vamos a bajar, Pepita, con un par de videos así un poco más relajados, de los bailecitos, ¿cómo se llama? De Aura. A ver. Bueno, señores, la vitamina B9, conocida como ácido fólico, es un nutriente esencial para la generación de glóbulos rojos y prevenir la anemia, y es adecuado que las mujeres la tomen durante el embarazo para prevenir daños cerebrales en los bebés. Así que, por favor, mi recomendación a todas las mujeres es que tomen harto ácido fólico. Y una felicitación ahí para los agentes en este caso sí, de la Municipalidad de Miraflores, ¿no? Esto de las batallas de farmear Aura es algo que he visto hace un par de días, es la nueva moda, la sucesora del Osterian, me imagino yo. Que no sé por qué carajo se está pegando en diversas partes del mundo. Y que hablando un poquito más en serio, nos demuestra la estupidez generalizada en la que se vive, ¿no? Porque a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha reconocido, siempre ha aplaudido, siempre se ha congregado para ver algo que tenía cierto mérito, ¿no? Un arte, un deporte, algo que implicaba cierto grado de dificultad, que cualquier mongol no podía hacer simplemente saliendo y haciendo gestitos, algo que cualquiera no podía hacer, que requería cierto entrenamiento, cierto talento, ciertas capacidades innatas, y algo que además conllevaba o iba en línea con cierto sentido universal de la estética, ¿no? Hoy en día hay un montón de gente que se reúne a ver un par de subnormales que comienzan a hacer así con las manos y que se tiran al piso, es decir, que hacen básicamente el ridículo y que lo graban en televisión nacional. Y eso podrá ser anecdótico, pero ay, déjalos vivir. Yo no los estoy impidiendo vivir. La gente es libre de hacer todas las imbecilidades que que quieran, así como yo soy libre de opinar, ¿no? Y eso para mí es una demostración de estupidez e imbecilización colectiva. Y me confirma para mí algo de lo que se habla mucho, y es que esta generación actual es la primera que tiene menor coeficiente intelectual que el anterior. Normalmente el ser humano iba en evolución, las generaciones siguientes eran por lo general más inteligentes que la anterior, y en esta generación, ya es algo que se ha estudiado en Estados Unidos científicamente, hay un atraso mental, literalmente. La generación nueva es menos inteligente que la anterior, y viendo esta modita de farmear Aura, pues no puedo hacer más que comprobarlo, ¿no? Finalmente decirle a los padres de familia que si ven a su hijo que les dice que se va a ver un espectáculo de farmear Aura, por favor denle una buena ensalada de coscorrones, porque tienen que evitar pues que su hijo se imbecilice de esa forma. Y también para bajar, Pepita, ponte el video de la bronca esta de la calle, por favor, con ese acabamos. Que se ha hecho ultra viral también. A ver. Ahí vemos a dos sujetos, ¿no? Parado y sin polo. Juran que parado y sin polo, pues aumenta su poder, ¿no? Le sube el ki. Ahí está. A ver. ¡Boom! Al piso. Y ahí entra... Ajá. Tremenda bronca en la calle, ¿ah? Ajá. Va a repartir ahí el de polito negro. El otro lo quiere apaciguar.
Ahí miren ese gordito que está abajo y viene el de polo negro y le mete un puñete estilo mongoloidal. Obviamente no le causa ningún daño. Viene el otro sujeto con un extinguidor, ¿no? Con un extinguidor y parece que no le gusta la marca del automóvil y se lo tira el emblema. Viene el polito negro y revienta el camión. Se activa el extinguidor y le va a dar una buena dosis al gordito que sale furioso. ¡Oh, lo tumba! Ay, qué tal bronca, ¿eh? Y bueno, el gordito parece que no tiene muy buen físico, ya se cansó y comienza a recibir como piñata. Ahí está. Ahora viene... ¡Uy, madre! Ahí lo ha podido matar. Lo ha podido matar, literalmente. Y ahí también lo ha podido matar. De milagro se salvó el de polo negro, ¿no? Y ahí el otro Sonso Alegre tirándole también una señal al camión. Llega Papá Noel, que está de vacaciones, y trata de disipar ahí la situación. Y se acabó la bronca. Esto ha sido noticia internacional, se ha difundido por un montón de redes sociales. Y ahí simplemente un consejo, gente. Tú nunca sabes en la calle lo que puede pasar. Pelearte en la calle debe ser realmente lo último que hagan. Cuando pase algo que sea absolutamente, digamos, imposible de evitar, peléate en la calle. No sé, que alguien venga, estás con tu madre o tu enamorada, no sé, y le metan la mano. Pues ahí no hay nada que conversar, evidentemente, ¿no? Pero porque te insultan, te cierran el carro, te dicen alguna... Déjalo pasar porque tú no sabes absolutamente lo que puede ocurrir. Tú no sabes si en esa bronca alguno de esos sujetos tenía un cuchillo, tenía una pistola. Podrán parecer todos mongoles, pero igual uno no sabe lo que puede pasar. Al tipo, si le caía con la fuerza que le tiró ese extinguidor en la cabeza, lo mataba. Dicho sea de paso que ninguno de esos papanatas sabe pelear, se nota, ¿no? Con el estilo mongoloidal con el que tiraba su puñete. Se nota leguas, es bueno. Siempre es una recomendación que les hago, que traten de entrenar algún arte marcial. Siempre es bueno saber defenderse. Es mejor saber defenderse y no necesitarlo que necesitarlo y no saber cómo defenderte, ¿no? Entonces entrenen box, jiu-jitsu, aparte que les va a dar buena condición física, ¿no? Pero no lo usen indiscriminadamente en las calles. Solamente eso tiene que ser el último ratio, ¿no? Si no queda ninguna otra opción, peleense en la calle. Pero si pueden evitarlo, no pasa nada. O sea, ya los insultaron, los cerraron. No arriesguen su vida de una manera estúpida y no regalen un espectáculo tan deleznable como ese. Dicho sea de paso, gente, estoy vendiendo estas tacitas. Interesados, tengo en color negro también aquí al WhatsApp. Y síganme en todas mis redes sociales. Mañana a las 10 de la mañana en Lenin Facho también estoy aquí. Y el jueves estoy con la regidora Juliana Calambroyo de Renovación Popular. Vamos a hablar evidentemente de los trenes, que es un tema caliente, entre otras cositas más. De mi parte ha sido todo por ahora. Por favor, compartan la transmisión, dejen su comentario, que tengan un bendecido día, que viva el Perú, que viva Cristo Rey. Chau.
izquierda, yo no soy caviar, que se vayan todos